está involucrada en el ciclo menstrual, por ejemplo? Sí está involucrada en lo que es la parte sexual. Ahora, cuando nosotros hablamos de progesterona, eh, ¿qué nos viene a la mente? ¿O con qué ustedes relacionan automáticamente la progesterona? Si no se sabe, no importa, vamos a empezar a desglosar esa parte. Nos ayudaría, profe, en eh, para mantener el óvulo siempre fertilizado. Excelente. Entonces, esa es una hormona muy necesaria o que se encuentra muy presente durante ciertas etapas del ciclo reproductivo de la vaca, de la perra, incluso de la mujer. Entonces vamos a empezar a desglosar y esa es una muy buena respuesta para la pregunta que yo realicé. Entonces, esta es una pregunta que ustedes van a encontrar mucho y que se hace también en chicos en lo que es la parte de, acá está, en lo que es la parte reproductiva. Básicamente, los compañeros hablaron de que suspende la secreción de FSH y LH, retornando la ovulación. Prepara el útero para la gestación al bloquear la capacidad contráctil del miometrio y la implantación. Aumenta la eficacia metabólica del individuo durante la preñez, lo que conlleva fomentar el apetito, disminuir la actividad motriz con la consecuente ganancia de peso, retención de cierta cantidad de sodio en el organismo, lo que induce a un aumento de la retención de agua. Bueno, chicos, según los efectos que yo acabo de leer, ¿cuál es la función específica que cumple la progesterona y en qué etapa específica se utiliza o hay mayor predominancia de esta hormona? La progesterona, doctora, generalmente en el caso de los dispositivos intravaginales, eso induce a hacer un celo, quiero decir, un embarazo silencioso para poder realizar alguna IATF o algún manejo reproductivo. Muy bien, no sé quién habló porque justo no pude mirar. Cristian Ojeda, doctora. Muy bien. Excelente, Cristian. Es así mismo. Entonces, ese es el efecto que produce en una vaca que no está preñada. Ahora, en una vaca preñada, ahora, en una vaca, espérenme que un ratito, parece que me escuchan entrecortado. Sí. Ahora en una vaca preñada, la función que cumple es la siguiente. Esto que nosotros vemos acá. Entonces, ¿qué pasa con tanto las Facilitar perras, la las... implantación del embrión. Puede ex- ser, profe. Excelente, excelente. Entonces, esa va a ser, chicos, la forma, bueno, cada uno tiene su forma de estudiar realmente, pero ustedes tienen que tratar de encontrarle más o menos la lógica a lo que es esta parte hormonal. En cuanto a lo que son los efectos, nosotros nos vamos a concentrar más, por ejemplo, en esto, en estos detalles que voy a ir mencionando. Progesterona, ¿qué efectos tiene dentro del organismo del animal? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a ver lo que son sus clasificaciones, que son estas, ¿verdad? Los tipos de hormonas con los nombres que se utilizan. Y acá nosotros vemos voy a marcar, su farmacodinámica, los efectos adversos, las indicaciones en qué caso, por ejemplo, se puede utilizar, un ratito,
en qué caso, por ejemplo, se puede utilizar, y es lo que el compañero dijo, por ejemplo, acá en yeguas. Es de uso común para suprimir el estro. Entonces, lo que se hace es como un celo silente en el cual se suprime lo que es el celo, el estro, y se deja en stand-by ese grupo de hormonas. Entonces se retira lo que es la progesterona o los dispositivos de progesterona y el animal empieza a entrar en celo. Entonces lo que se hace es una sincronización de celos en masa. Entonces por lo general en la progesterona también se utiliza para sincronizar toditos los celos de una. Ahora, una pregunta que va a ir para el grupo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos habla tanto de lo que es la rifosina dentro de lo que son las interacciones? ¿Qué es lo que pudieron leer un poquito? Yo escuché que la compañera explicó al comienzo que tiene un tipo de interacción. La rifampicina, profe, es un antibacteriano. Sí, Que sería, o sea, que disminuye la actividad del estrógeno. muy bien. Está disminuyendo la actividad tanto del estrógeno como la progesterona, como todos los grupos hormonales. Ahora, no encontraron básicamente más o menos por qué o cómo actúa, en qué parte interfiere. Creo que sería también como un antibiótico, puede ser antimicobacteriano, o sea, según lo que leí. Sí, estamos bien. Entonces, ustedes hablaron o el grupo habló al comienzo de que actuaba a nivel de lo que es un conjunto microsomal. Bueno, básicamente, chicos, va a actuar interfiriendo en lo que es esa replicación microsomal. Entonces, ¿qué pasa en lo que es tanto la actividad de lo que son los ovarios con lo que es la producción de gametos? Es lo que va a estar interfiriendo. Al interferir a nivel microsomal, entonces es más bien una interferencia a nivel de lo que es la replicación, ya sea por mitosis, meiosis, los diferentes tipos de replicación interfiere a ese nivel para hacerlo de forma rápida y concisa. Entonces por eso van a encontrar que en todas las diapositivas habla de una interacción negativa a ese nivel. Bueno, vamos a retroceder un poquito otra vez. Acá, por ejemplo, nos dice, continuando todavía con lo que es la parte de progesterona, voy a retroceder un ratito. Entonces, tenemos progestágeno y tenemos dos tipos de progestágeno. Y vamos a ir hasta lo que es la parte de progestágeno, y nosotros básicamente ya sabemos que se encarga de lo que es la estimulación o la sincronización de celos, pero también suspende lo que es la secreción de FSH y LH. ¿Qué hacían tanto la FSH como la LH? ¿Cuál era la función de estos dos grupos?
que ustedes recuerdan. ¿Para qué servían básicamente lo que son estos dos grupos hormonales, de hormonas? Para la ovulación, o sea, para promover y estimular las hormonas sexuales, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, una de ellas es hormona luteinizante y otra es, así como la compañera habló, de una hormona folículo estimulante. Ambas se encargan de lo que es tanto la eliminación de cuerpo lúteo y otra es la formación de un folículo que va a ser el folículo que se va a encargar de promover las células necesarias para la preñez. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que hay circulación de progesterona dentro del organismo, estos dos grupos de hormonas se suprimen. Entonces, ¿qué pasa con lo que es ese folículo o los folículos que quedaron latentes en el ovario? Sufren un proceso de regresión. Entonces, si se llegó a fecundar lo que es el espermatozoide con el óvulo, entonces, ¿qué pasa, chicos? Eso ya se dirige ya a lo que es nuestro órgano que mantiene la gestación, ¿sí? Entonces, normalmente, estos grupos hormonales también producen una relajación o una contracción a nivel de lo que es el útero. Entonces, ¿qué nosotras solemos decir cuando, por ejemplo, menstruamos? Que tenemos ciertos cólicos, ¿verdad? Es como que se contrae continuamente lo que es el útero. ¿Qué pasa? Ese proceso se detiene completamente, se bloquea completamente. Entonces dice, prepara el útero para la gestación al bloquear la capacidad contráctil del miometrio. De esta manera permite lo que es la implantación. Después también acá habla de por qué las embarazadas engordan tanto. Habla de que aumenta la eficacia metabólica del individuo durante la preñez, lo que conlleva a fomentar el apetito. Después abajo, por ejemplo, habla de que produce cierta retención de la cantidad de sodio en el organismo, lo que también produce una retención o produce un aumento en la retención del agua. Entonces, todas estas características que nosotros vemos acá, chicos, son características de una perra o diferentes especies con un cuadro o con el estado de preñez, mejor dicho. Entonces, todos esos síntomas que se producen es debido a la presencia de esta hormona dentro del organismo. Por lo general, esta y otras hormonas son las que se detectan para determinar si una vaca o una perra